Buenos días, el programa Huellas de la Escuela, Legado de la Historia Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, les da la bienvenida a este encuentro de trabajo de todas las escuelas que recuperan su patrimonio. Hoy compartimos las experiencias de las escuelas que están trabajando para la participación en la Noche de los Museos, el Instituto Eccleston y el Otto Kraus, además de compartir un trabajo exquisito que ha hecho el Museo de las Escuelas en el marco de los 20 años de sus festejos, que acompañamos la celebración. Hemos puesto una tarjeta del Día de la Primavera en nuestro Instagram, hemos estado en esa celebración y continuamos difundiendo su trabajo cotidiano. Sabemos que la Noche de los Museos, que este año se va a llevar a cabo el 22 de octubre, vuelven a participar un montón de instituciones y algunas nuevas, como en este caso estábamos diciendo el Instituto Eccleston. Cuando iniciamos esta participación en la Noche de los Museos allá por el 2008, fue un inicio difícil, pero hoy es una fiesta donde ya cultura espera que educación presente sus históricas escuelas. Y ese es un debate bellísimo donde estudiantes, docentes, muestran ese patrimonio, lo significan y lo proyectan. Siempre el análisis del patrimonio tiene como principal objetivo pensar el presente, hacer esa pequeña deconstrucción de donde estamos para proyectar. Así que para nosotros va a ser una gran tanto Daniel Espósito, del Otto Kraus, como Marcelo Bianchi y todo su equipo, la biblioteca del Eccleston. Pero nosotros, como Huellas, acompañamos a algunas de las instituciones y en este caso, Analía, en esta historia con Fernanda y con Tatiana estamos trabajando 2 veces por semana en la puesta en valor del patrimonio de Catedral al Norte. Bueno, yo quería contarles, junto con Marcela, que Huellas de la Escuela tendrá su sede central en la Noche de los Museos en la Escuela Primaria Catedral al Norte José Manuel Estrada. Esa escuela es una escuela emblemática. ¿Por qué? Porque es la primera escuela pública, gratuita y con edificio propio creada por Domingo Faustino Sarmiento. La historia de la escuela es un paseo por la ciudad de Buenos Aires, porque nos habla también de las costumbres de la ciudad, que vieron cómo la ciudad vio nacer esta institución. En 1859, Domingo Faustino Sarmiento puso la piedra fundamental de la que sería el primer ensayo completo de arquitectura escolar, terminado en 1860. Como dice en el libro La arquitectura de Buenos Aires, 1850-1880. Con Sarmiento surge la concepción del colegio como edificio público. Antes funcionaban en casonas alquiladas. En el año 1858, la Cámara de Senadores y de las Representantes de la Ciudad de Buenos Aires sancionan la Ley de Edificación Escolar, según la cual determinados fondos fiscales serían exclusivamente destinados a la erección de edificios de escuelas de varones y mujeres en todo el territorio del Estado. Como así también que las parroquias de Catedral al Norte, San Miguel, Montserrat, San Nicolás y La Piedad recibirán otro tanto de lo que sus vecinos, por medio de suscripción, depositen en el banco para la erección de sus respectivas escuelas. Es decir, que es una escuela construida también por el aporte de los vecinos de las parroquias que en ese momento eran los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Era un lugar apropiado, en una casona de la calle Reconquista, entre Corrientes y hoy Lavalle, pero allí funcionaba una panadería que tenía sus hornos
y su dueño, que era el señor Antonio Massaro. Y no quería trasladarse. Hasta que, ¿qué pasó, Marcela? Vos que sos admiradora de Sarmiento. A ver si puedo acá. A ver. En realidad, bueno, lo que pasó, a ver, ahora sí, ¿no? en realidad convenció Sarmiento a El terreno, claro. Y hay una placa bellísima, una de las ideas que están trabajando tanto Tatiana como Fernanda es hacer un recorrido por las placas. Las placas dicen mucho en las escuelas. Bueno, hay una placa de este panadero que donó y como dijiste, tan lindo, ¿no? Estudiar esa escuela es estudiar a la historia de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y lo más hermoso es que sigue siendo escuela, sigue cumpliendo su función como escuela y sigue con el nombre de Catedral al Norte. Claro. Fíjense, se ubicaban los lugares de acuerdo a qué distancia estaba de la catedral. Claro. Que es sumamente bellísimo. Y bueno, y ahí pasaron muchas cosas que vamos a tratar de recuperar, que son las conferencias de Juana Manso, las conferencias de Estrada. Bueno, ahí sucedieron cosas difíciles y también hermosas, y quiero públicamente felicitar el trabajo que está haciendo Fernanda y Tatiana del equipo con la limpieza y la puesta en valor de toda la documentación del archivo que tienen los exalumnos de la escuela, y encontramos imágenes muy Está muteada, Marcela. Tiene cerrado el micrófono. Bueno, les voy a contar, entonces, a ver, ahí te retoman. Bueno. Y perdón, que le quería felicitar, y vuelven las felicitaciones para Tatiana y para Fernanda, que habría que apagar el... Perdón. Los problemas técnicos, como siempre. Bueno, como bien decía Marcela, el archivo de Catedral al Norte es sumamente interesante, tiene muchísimas imágenes, fotografías, estuvimos limpiando junto a ella también durante semanas y semanas, y vamos a poder lograr algo muy bonito para el archivo, que tiene muchísimo material que vamos a poner a disponibilidad de todos. Gracias por las felicitaciones, Marcela. Hay unas fotos de Borges cuando visitabas la escuela, están el primer espacio de juego de 1901, hay unas imágenes bellísimas de esos primeros grupos donde hay mulatos en las fotos y hay otros chicos que tienen otros. Fue tan, pero tan difícil. Y ahora sí, le damos la palabra o empezamos a trabajar con la experiencia que tiene el Instituto Eccleston de Educación Superior, que va a compartir cómo está avanzando para su primera noche de los museos. Ahí está Adriana, Vanina, Marcelo, así que quiero que nos compartan estas previas que están ustedes realizando para esta noche. Hola Marcela, hola a todos, muy buenos días. Es una alegría esta vuelta poder recibirlos desde acá, desde los espacios tan queridos. Vamos a iniciar el recorrido cortito para no espolear como en un término actual.
lo que va a ser nuestra primera presentación en la Noche de los Museos. Donde estamos ahora, yo voy a intentar girar la cámara, a ver si puedo, para que puedan ver la ludoteca. A ver si podemos. Y si no, hago así. Miren, ahí se ve. Perfecto, Bueno, perfecto, se ve. ¿es perfecto? Espectacular. Bueno, me voy asomando así y les cuento. Este es el espacio, voy a ir desde la puerta para ver cómo se ve este lugar. Este es el espacio de la ludoteca, que junto con la biblioteca y el archivo histórico son los dos espacios que desde hace años venimos participando del programa de Huellas y que gracias al programa fuimos capitalizando la experiencia y la formación que nos han ido ofreciendo para la preservación, la conservación, la puesta en valor del patrimonio. Si hacemos una visita, una miradita así como rápida, yo les estoy mostrando, espero que se vea, voy despacito porque si no los voy a marear, ¿no? En este espacio tenemos de estanterías las colecciones más nuevas, es como el espacio más de ludoteca tradicional, donde la organización de los materiales está dada por la sigla ESAR, que es el modo en el que se organizan las ludotecas en las distintas partes del mundo, que sigue la lógica de las estructuras de juego planteadas por Piaget. Entonces tenemos en un primer sector, que por ahí pueden ver por acá, juegos que se orientan más a una actividad exploratoria, después los juegos de construcción, los materiales para construir. Acá tenemos un agregado que tiene que ver con el rincón o las disciplinas, y especialmente en todo este sector hay elementos y propuestas materiales que permiten ligar las propuestas de las enseñanzas de las ciencias, que es lo que nos va a nutrir para lo que tomamos como recorte para armar la muestra para la Noche de los Museos. Un sector más de juego simbólico, de dramatización, y otro sector donde están los juegos de reglas o los juegos con reglas convencionales, los juegos reglados. Y desde este lado, entonces lo que vemos es producción comercial, materiales que se comercializan, que se utilizan, que los podemos encontrar en jugueterías o en algunos lugares específicos de material didáctico, pero también material que fue confeccionado por las estudiantes y los profesores en las distintas instancias y en los talleres de prácticas. Bueno, acá tenemos una joyita que esta sí les muestro ahora, que es una mesa de arena, que es las que se usaron en el Jardín de Infancia Mitre, junto con los atriles, y una de las láminas históricas que formará parte, ahí sí ustedes tienen como un adelantito, de lo que formará parte de la muestra para la Noche de los Museos. Y si hacemos un recorridito, por otro lado ven, no sé si se llega a ver, Marcela, el espacio exterior por la ventana. Ustedes saben que el Eccleston tiene todo el parque por detrás y por delante, ¿no? Mira, les voy a mostrar, no sé si se ve, ustedes me dicen. Sí, sí. Bueno, a lo que está al fondo es el edificio del Jardín de Infancia Mitre, que es donde el Jardín de Infancia Mitre y el profesorado Eccleston funcionaron en lo que fue la residencia presidencial en el Palacio Unzué, donde está ahora localizada la Biblioteca Nacional. En el año 41, los principios de la década del 40, se mudan a este edificio histórico que vemos por allí, y en la década del 70 se separan los edificios, separan como las unidades, sigue funcionando como una unidad pedagógica, una unidad comunidad, digamos, pero el profesorado se vincula a este edificio y solo el Jardín Mitre queda en aquel espacio. Así que para nosotros es una maravilla disponer de este espacio físico, de este parque, y tenemos materiales interesantes de trabajo con la vinculación que las propuestas de enseñanza daban a las posibilidades de niños y niñas en este espacio físico, ¿no? En un entorno particular de la ciudad de Buenos Aires. Y para contarles rapidito, de este otro lugar tenemos el material histórico.
En este caso es el material montessoriano. Por acá tenemos algunas propuestas más actuales, unas propuestas preciosas de trabajo sobre conocimiento físico, de una producción académica intensa, que son las producciones de Taller 5. Ahí vemos lo que son esos libros que conforman también patrimonio de la biblioteca, donde se conserva toda la investigación y la producción académica que estudiantes junto con los docentes hacen en ese taller. Y por acá tenemos las láminas históricas que formarán parte de la muestra y los materiales froebelianos. Estamos ahora un poco ahí como, es una ludoteca viva, digamos. Ahí doy vuelta y les voy mostrando el espacio. No es una ludoteca viva porque la verdad es que es un espacio que funciona como un mix entre un centro de recursos como sería el del Normal 1, una ludoteca en sentido estricto y un museo. Hay como algo vinculado a esto. Como el espacio físico es bastante limitado, tenemos muchos estudiantes, por suerte hay muchas jóvenes, muchos y muchas jóvenes que eligen esta profesión. Los espacios físicos no nos daban para hacer un espacio destinado a museo. Entonces lo que creamos a partir de los proyectos que vinculamos con Huellas es la posibilidad de un espacio museístico. Bueno, esta es la puerta de la ludoteca. Y ahí nos despedimos por ahí de este espacio. Y les voy a mostrar dónde venimos desarrollando este espacio museístico. Tenemos una planta baja y un primer piso, y el espacio museístico particularmente se da en el desarrollo del primer piso. Tenemos colecciones y muestras temporales y permanentes. Lo que logramos hacer es, no sé si ahí se puede ver, Cela. Este espacio, esta vitrina, que forma parte ahora del espacio museístico, era un antiguo armario. Lo que hicimos fue darlo vuelta para convertirlo en un espacio de exhibición y espacio de guardado abajo. Y ahí tenemos una de las láminas con la muestra que fue en este tiempo algo relacionado con cuestiones de género y las configuraciones familiares actuales e históricas. Bueno, ahí vamos viendo gente dando clase, grupos de estudiantes en situación de aula de clase. Acá tenemos otro de las vitrinas. Me voy acercando para mostrarles dónde está la colección. Por allá los tenemos al equipo de biblioteca, a la jefa de biblioteca, Vanina Romero, a Vilma, a Gise y al profesor Marcelo Bianchi Bustos, que nos van a compartir ahora algo relacionado con esta colección permanente, que son estos frisos históricos que forman parte del espacio museístico. Así que los dejo con ellos para que sigan esta propuesta de una breve visita virtual. Muchas gracias, y la idea es de compartir con todos los que vamos a abrir esta noche de los museos los avances del trabajo que cada institución está realizando. Así que bienvenido el otro equipo del Eccleston. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea es comentarles un poco sobre este espacio museístico. La idea es comentarles en un momentito, porque nos estamos acoplando con celulares. Listo, ahí está, estábamos con un acople de sonido. La idea es contarles una de las propuestas para la Noche de los Museos, que es la muestra permanente en el espacio museístico de frisos. Estos frisos, que ahora se los vamos a mostrar en un recorrido, son de finales de la década del 30 y se utilizaron para decorar lo que comentaban Adriana, que fue el Palacio Unzué. Después fueron pasando por diferentes espacios de la institución, hasta que en el 2018, Mónica Maldonado, bibliotecaria y jefa de biblioteca en ese entonces, junto con Adriana, desde la ludoteca, deciden hacer la recuperación de los frisos
y se propone desde la institución un lugar permanente para conservarlos, preservarlos y también para que estén disponibles para la exhibición. Bueno, después de mucho tiempo de trabajo, se llevó a cabo este espacio que ahora les vamos a mostrar, y algo que les quería contar es que los pisos son pinturas que fueron realizadas por estudiantes de la escuela FADER, como les decía, en la década del 30, y que representan escenas de cuentos tradicionales. Esos son los dibujos que vemos en las pinturas. No sé si quieren agregar algo más, Marcelo, las chicas. Y antes de darle la palabra a Marcelo, que nos deleitará con su aporte desde el área de la literatura, particularmente, a Marce. Les contamos que estas láminas históricas que vimos relativas a distintos temas eran el trabajo final de las alumnas, las que conservamos son entre el año 57 y 63, era el trabajo final de las estudiantes, digo las porque en ese momento eran todas mujeres, el trabajo final de estudiantes, la mayoría que en ese momento se llamó dibujo, ni siquiera plástica, ¿no? Hay un trabajo interesante de investigación sobre el recorrido de los programas de estudio de esas láminas, y lo que sabemos en la puesta en valor que hemos hecho en estos espacios de conservación y el espacio museístico, es que las profesoras de práctica, recorriendo también el archivo histórico, ¿no? En las actas, aparece como en reunión directiva, la rectora Margarita Ravioli, junto con las profesoras de práctica y las maestras del Parque de Infancia Mitre, decidían cuáles eran los temas sobre los cuales iban a trabajar, esos que en su momento se llamó tema de conversación, espacio de conversación, y en función de esa decisión, la profesora de dibujo asignaba a las estudiantes esa temática, y tenemos, por suerte ahora, Adri, perdón, mientras estás hablando, mientras Adriana está hablando, Vanina está mostrando, así que pueden llegar a ver las imágenes de algunos de estos frisos. Perdóname. No, por favor. Y entonces lo que queríamos traer era esto, de contar que las Los frisos no se ven, Marcelo. Por ahí tenemos que cortar nosotros y dejar la Vani, ¿no? Ah, ya están, ahí se ven, dicen, a ver. ¿Sí? ¿Lo ven? Perfecto. Vamos viendo nosotros. Fíjense, lo interesante de los frisos tiene que ver con que retoman, recrean algunos momentos de los cuentos, algunos momentos de estos cuentos clásicos que nos acompañan desde siempre. Es decir, por ejemplo, acá tenemos al lobo tremendo que quiere entrar, y están los tres cerditos que están ahí intentando salvar su vida. Son cuentos que forman parte de la historia, de la literatura infantil, y que son sumamente valiosos. En algunos casos, fíjense la belleza de estas ilustraciones, realmente, que formaban parte, como nos dijo recién Adriana, de estos trabajos finales. Trabajos finales que nos permiten reconstruir escenas de lectura, porque no tenemos tal vez un registro más allá de las actas de qué se habrá hecho con esto. Pero sin embargo es un documento sumamente valioso. Y hay uno en particular que es bellísimo, que es este. Fíjense, es nada menos que El gato con botas. Y tiene una particularidad, mientras que el resto de los frisos reproducen solamente una escena del cuento, en este friso, construido tal vez con una idea bastante medieval, podríamos decir, pienso en las catedrales góticas y en esos vitrós, recrea todo el cuento. Tenemos desde el origen del cuento, desde el comienzo, hasta que el marqués de Carabás, como termina siendo este joven, termina ahí cerrando esta historia. Este friso está en la parte final del pasillo del profesorado y para mí es como la gran joyita de todas las cosas que tenemos realmente.
más vitrinas con más láminas, como dijo Adrián, en este caso estuvieron vinculadas con una cuestión de género, ¿no? De familia. Configuraciones familiares Exactamente. históricas, rol de la mujer. Que bueno, van a cambiar obviamente para esta muestra, porque bueno, Vanina está haciendo un trabajo interesante. ¿Qué va a haber de este sector? Sí, también pensamos con Adriana como para que vaya en el sentido de la temática de los frisos, de buscar estas láminas históricas que contaba Adri y acompañarlas con documentos, objetos y material histórico de la biblioteca para que sea, digamos, que acompañe los frisos de esta exposición temporaria. Así que bueno, ahí tenemos literatura infantil y la vinculación entre las primeras infancias, la enseñanza y la naturaleza, como un recorte pedagógico al que vamos a abordar para la Noche de los Museos. Yo los quiero... Le agradecemos muchísimo, Marcela, la posibilidad de poder compartir con ustedes este pedacito del trayecto con el que estamos trabajando. Es que queremos que todos empecemos a compartir, por eso también llamamos a Daniel del Otto Kraus, porque bueno, se acerca la fecha y estamos todos trabajando intensamente para abrir nuestros archivos, nuestros museos, nuestras bibliotecas a la comunidad toda, y es interesante primero difundirlo entre nosotros para después hacer una apertura realmente muy fuerte. Muchas gracias, y yo quería invitar a Guillermo Elías, que está trabajando en una de nuestras escuelas, en realidad por una doble pertenencia de Guillermo. Por un lado, todo lo que va a pasar el lunes, Guillermo, queremos que nos cuentes, y por otro lado, la puesta en valor de la Escuela 1, Castelli, en la que también estás trabajando con la colección de mariposas. Exacto, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, acá estoy en el Colegio Champagnat en el turno mañana, estoy trabajando en este momento en la digitalización de fotografías, del archivo fotográfico, justamente en vistas de la Noche de los Museos. Y bueno, les muestro algo del proceso. Miren, acá ya estás mostrando la pantalla. Bueno, vamos a ver las fotos esas y después les muestro el trabajo que estoy haciendo acá de la digitalización. Bueno, ahí tenemos los muebles que yo les había mostrado en conversaciones anteriores, que estos muebles con la colección entomológica fue donada por el Colegio Champagnat a la Escuela 1, a la Escuela Castelli. Y justamente bastante amplio y muy interesante. Además estamos revisando las cerraduras ahora con los cerrajeros. Son 7 muebles, lo que nos brinda un espacio suficiente para poder guardar en la Escuela 1 el archivo institucional, que es lo que estamos ya desde el año pasado. Marcela Pelanda hizo la gestión y se desinsectó mediante fumigación la colección. Es una colección bastante grande. Veamos a ver alguna otra foto. Ahí estábamos mirando con algún niño la colección. ¿Ven? Ahí se ven las puertitas de abajo, que es el lugar, el espacio donde vamos, luego de la limpieza, a almacenar el archivo institucional, que va desde los orígenes de la escuela, 1882-83, hasta la actualidad. Pero bueno, la parte histórica, que son casi 117 tomos, ahí estamos viendo con la mesa con los materiales para poder hacer la limpieza, el cepillo con el que se limpia hoja por hoja cada uno de esos volúmenes. Y bueno, allí el material se estaba deteriorando por el lugar en el que está muy expuesto a la mano de los niños. A ver si tenemos otra imagen. Y los lomos los han deteriorado. Ven que a la altura de mi hombro hay un estante en esta fotografía donde los lomos están arrancados. Todo lo que era cuerito lo desprendieron los chicos, lo desprendieron. Porque van a la sala, hurgan, les parece que es antiguo y preguntan, qué sé yo, pero bueno, en un descuido hacen volar un pedazo. Entonces, por eso es nuestra decisión para poder preservarlos definitivamente en un lugar que no estén al alcance de los niños. Porque no tan solo los insectos destruyen, nosotros los humanos también con el uso, y en este caso con los chicos que no saben
manipularlos o simplemente esa mirar. Guillermo, me encanta Sí. la imagen, porque das cuenta del trabajo de limpieza, pero también, bueno, el lugar donde los chicos van a estudiar, a mirar y a buscar los libros, y bueno, el que tenga una guarda especial realmente mejora muchísimo todo en esa escuela. Así que te quiero especialmente felicitar. Bueno, Pero muchas quiero que gracias. cuente lo del lunes. No sé si tenemos la Bueno, lunes ahí. Ah. Ahí está. muchas gracias. Todo el mundo, porque es una actividad abierta y libre y gratuita y demás. A ver. Bueno, yo soy miembro de la Academia Nacional del Tango, miembro de número, y propuse a fines del año pasado este premio, el premio Tallini, que yo dono y lo fabrico al premio, a la trayectoria fonográfica. Es en sí para las personas que han estado detrás en los estudios haciendo las grabaciones, los técnicos en sonido, y para aquellas personas que han publicado un sinnúmero de placas discográficas, de álbumes, digamos. En este caso le vamos a estar entregando a Susana Rinaldi por su trayectoria fonográfica, a Horacio Malvicino, que es otro de los cráneos de la música argentina, internacional, Horacio Malvicino, y él había inventado una orquesta gigantesca que tocaba tangos, muy del estilo europeo, y se había puesto un nombre francés, Alain Debré, y su gran orquesta de Champs-Élysées. Y todo el mundo comió que esa orquesta era extranjera, y compraron cantidades industriales, se vendieron, pero como pan caliente esos discos, simplemente por ese gancho que se le ocurrió a él. Bueno, y vamos a estar homenajeándolo a él también, le vamos a entregar este premio a Horacio Malvicino. Él hizo musicalizaciones de muchas películas, y a la tercera persona que se les va a entregar es post-mortem a Fernando Crudo. Fernando Crudo en 1930 había inventado una forma de grabación del sonido óptica, y es argentino. Fernando Crudo, un argentino, había inventado esto, dio vueltas por todas partes del mundo intentando que su invento prendiera en masa, digamos, en la fabricación de las grandes compañías, pero no hubo caso, así que solamente quedó en la memoria. Bueno, y nosotros rescatamos esa memoria de la inventiva argentina, homenajeando a sus nietos y a su hijo, en este caso, que llevan el mismo nombre de Fernando Crudo. Esto va a ser el día lunes en la Academia Nacional del Tango, Avenida de Mayo, arriba del Tortoni, arriba del Café Tortoni, en la Academia Nacional del Tango, Salón de los Angelitos, 19 horas, entrada libre y gratuita. Y una cosa más, va a estar este lunes la banda de la Policía Metropolitana tocando tangos al principio de la entrega, y el poeta Carlos Casellas, que va a hacer la fundamentación, porque yo tengo una fundamentación que es un libro, la fundamentación de por qué se llama Tallini el premio. Bueno, él va a hacer una fundamentación en verso, la breve y locuaz interpretación que ha hecho el poeta Carlos Casellas. Así que bueno, él va a estar a cargo de la fundamentación breve. Queremos desde Huellas felicitar no solamente por el trabajo que haces en Huellas y con Huellas, sino por todo este recorrido cultural para la ciudad y para el país. Así que bueno, invitamos a todos nuestros compañeros y colaboradores a que te acompañen el lunes, y pasamos a otra institución antes de ir. Vamos a cambiar el orden y lo llamamos a Daniel del Otto Kraus, que tenemos unos videitos, me mostró Daniel de la previa a la noche de los museos. En el caso del Otto Kraus es algo, el Otto Kraus siempre abrió para la noche de los museos, pero estos últimos años no. Entonces la reapertura es como el relanzamiento, Daniel, de esta historia. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Bien, sí, volvemos a participar. La verdad que las experiencias previas fueron excelentes y veníamos insistiendo
en querer participar y bueno, ahora se dieron las condiciones, gracias a Dios. Los chicos están muy, muy entusiasmados. No solo vamos a abrir el Museo Tecnológico, que es una joya que tiene esta escuela, que habla de todo lo que es la historia de la industria argentina y tiene modelos que trajo Otto Krause de Alemania. Y, bueno, un sector como porque es tanto el público que quiere venir y que quiere ingresar, entonces armamos un circuito para que sea ordenado la circulación adentro del museo. Previo al ingreso al museo, estamos preparando la historia del dibujo técnico con herramientas, elementos de dibujo, tableros que se fueron usando a lo largo de la historia. Y bueno, concluyendo con la tecnología del futuro, que son las herramientas que se vienen hoy en lo que es la representación técnica gráfica. Después de eso vamos a hacer una expo de arquitectura, teoría de la arquitectura, sobre edificios de valor patrimonial de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, los alumnos del área de construcciones estuvieron haciendo análisis y unos modelitos a escala excelentes. En los patios va a haber exposición de autos históricos, autos de colección, ya que tenemos exalumnos que son miembros de clubes de colección de autos. Vamos a pasar por la central eléctrica que tiene la escuela, que es una máquina a vapor, que en este momento no está funcionando, pero es una máquina increíble que daba energía a toda la escuela y se dice que también a la Casa de Gobierno. Estamos en trámites con el INET para conseguir una nueva caldera, ya que reglamentariamente la caldera original que se montó acá en la escuela hoy no está en condiciones de, por la reglamentación posterior a Cromañón, no se puede poner en régimen porque está en un subsuelo. Entonces, bueno, hay que instalar una nueva caldera y es millonario el costo. Pero bueno, nos permite hacer ensayos de vapor tanto para alumnos de nuestra escuela como alumnos de escuelas técnicas de la ciudad o del interior que también venían en su momento a participar. Luego aulas de la memoria y distintas elementos o distintas representaciones que tienen que ver con la historia de la educación técnica. Además veo unas remeras. ¿Qué son esas cosas? Bueno, nos pareció piola. Los chicos estuvieron diseñando unas remeras que estuvieran identificados y con la colaboración de exalumnos y empresas, cada uno se va a ir con su remerita de recuerdo y además, bueno, vamos a estar todos uniformados así. Primero pensamos en overoles, como es la imagen que tenemos de las viejas escuelas técnicas, ¿no? Los alumnos con overol, pero bueno, no llegamos y transformamos en remeritas. Después también algo piola, como participan muchos alumnos, son más de 80 alumnos que van a participar. Las familias, vamos a organizar tipo un búnker. Estamos, que me parece también piola para hablarlo en esta reunión, es los ciclos de charlas. Nosotros hacemos 1 hora y 1 hora. Tenemos dos grupos de trabajo. El primero que empieza desde las 7 de la tarde y un segundo que empieza a las 8 de la noche y van a ir rotando alrededor de toda la noche, descansando 1 hora y trabajando como guías 1 hora, ¿sí? Tanto docentes como alumnos. No te escuchamos, Marce. Un equipazo van a ser de cantidad y de calidad del trabajo. Así que, Daniel, felicitaciones y los invito a todos ahora a celebrar junto al Museo de las Escuelas sus 20 años custodiando el patrimonio histórico de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, con sus numerosas exposiciones, muestras itinerantes, y bueno, y en su momento cuando tuvo el edificio, que era la sede del Ministerio de Educación de la Nación, en el galpón donde expusieron todo su patrimonio y abrían la noche de los museos, pudimos disfrutar. Bueno, a mí me encanta el borrador, no sé, me encanta.
Pero bueno, bienvenido todo el equipo de la noche del Museo de las Escuelas, que siempre, es primeros en abrir la noche de los museos, antes que empezara Huella como museo y después nos sumamos todos con las escuelas. Hola, buenos días. Presentamos a Malena Previtali, docente de educación primaria y profesora de artes visuales, integrante del equipo de educación del Museo de las Escuelas y parte del equipo de investigación y curaduría junto a Agostina Gabaneta, de la muestra Entre el aula y el taller, trazo de las artes plásticas en la escuela, que se está exponiendo en el Museo Benito Quinquela Martín hasta el 23 de octubre. Bienvenidas. Hola, buenos días a todos, a todas. Ahí estoy compartiendo una ventanita para hacer una presentación. Ahí está, ¿se ve? ¿Me escuchan? ¿Se ve bien? Sí, se ve y se escucha. Adelante. Bueno, como decía Marcela, yo soy parte del equipo del Museo de las Escuelas, es un museo de la historia de la educación que se crea en el año 2002, por lo cual estamos celebrando sus 20 años. El museo se crea por la iniciativa de un grupo de investigadores de la Universidad de Luján, de la historia de la educación, también por un grupo de inspectoras del área del nivel inicial, y Silvia Alderocchi, también una especialista en educación y museos. El patrimonio del museo está compuesto por donaciones de particulares y de instituciones que donan sus objetos escolares, como pueden ser cuadernos, documentos, fotografías, objetos útiles, todo lo que se puedan imaginar del mundo escolar, y que junto con estos objetos donan sus historias, ¿no? Sus anécdotas, los modos de uso, cómo utilizaron esos objetos en sus experiencias escolares. Y para nosotros ese patrimonio intangible también es fundamental, por eso decimos que el Museo de las Escuelas es un museo de la historia social de la educación, esta historia dinámica que se va construyendo de manera permanente, ¿no? Hasta la actualidad. Como decía Marcela, tuvimos una sede en los años dorados en el Palacio Pisurno, en el galpón del Palacio Pisurno, donde teníamos la muestra del borrador, no sé, lo que el borrador no se llevó, donde exponíamos nuestro patrimonio y recibíamos visitas de distintas instituciones, también participábamos en la Noche de los Museos. Actualmente no tenemos una sede de exhibición permanente, tenemos oficinas en el Instituto Bernasconi, donde trabajamos y tenemos el patrimonio más pequeño. Por ello, bueno, armamos distintas estrategias para llegar a nuestros públicos, tenemos muestras itinerantes en paneles y después también organizamos muestras en distintos espacios, centros culturales o museos, como en el caso de este año que estamos exponiendo en el Museo Benito Quinquela Martín, que pertenece a la misma jurisdicción que Huellas, que el Bernasconi, en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces estamos como museo dentro del museo exponiendo esta exhibición en el marco de nuestros 20 años, también para celebrar este evento, y también vamos a participar en la Noche de los Museos, en ese lugar, así que si quieren después les cuento un poquito, ya que estuvimos hablando de eso, de ese evento tan lindo. Y en esta exhibición en particular, que estamos exhibiendo en el Museo Benito Quinquela Martín, lo que hacemos es tomar un tema en particular, que el museo es la primera vez que lo aborda, que tiene que ver con la educación artística. Ahí se ve la imagen, ¿no? Con el recorrido de la educación artística argentina. Y para eso tomamos, bueno, hicimos foco en distintos objetos de nuestro patrimonio que nos hablaban de ese recorrido. También recopilamos investigación que se hizo sobre esta temática, investigadores como Elisa Belti, Matías Arlenga, Gabriela Butowski, bueno, Mariana Spravkin, no me quiero olvidar nadie, pero tomamos distintas investigaciones, recopilamos estos textos y también documentos, los cotejamos junto con nuestro patrimonio, fuimos tejiendo un entramado para conformar un recorrido para conocer un poco de la historia de cómo se insertan las artes plásticas puntualmente en las escuelas. Si les parece, les voy a presentar un video cortito, que dura 1 minuto nomás, donde mi compañera Agostina Gabaneta, que fue quien participó conmigo en la investigación y la curaduría de esta muestra, presenta desde las salas del Museo Benito Quinquela Martín para que vean un poco el montaje
cómo está armado ahí in situ. Y después les cuento un poco más ampliamente sobre los temas que se abordan en la exhibición. Ahora voy a dejar de presentar y les voy a transmitir el video desde el Museo Benito Quinquela Martín, para poner más en contexto. Esperen que lo encuentre. Ahí estamos. Ahora va a empezar. El aula y el taller Trazos de las Artes Plásticas en la Escuela es una exhibición del Museo de las Escuelas que organizamos en el contexto del festejo por nuestros 20 años. La exhibición está en 2 de las hermosas salas del Museo Quinquela Martín. En esta exhibición nos propusimos poner en discusión algunas ideas, algunas prácticas que dieron forma y contenido a la educación artística en nuestro país, recuperando las memorias escolares a partir de los documentos, de los útiles, de los cuadernos y de los trabajos que son parte de nuestro patrimonio, así como del patrimonio de museos amigos como el Museo Bernasconi y el Museo Quinquela. Les invitamos a que vengan a experimentar esta exhibición y a recuperar sus propias memorias escolares, aquellas que devengan de los recuerdos que tengan sobre la hora de plástica. Hemos revisto la muestra y realmente es preciosa, preciosa, por eso queríamos como compartirla y además después vamos a charlar un ratito, Male, de lo que implica elegir un nombre a una muestra, elegir los objetos, escribir, porque bueno, cuanto mejor es la investigación, mejores recorridos podemos hacer con los niveles de interpretación que cada uno de los visitantes. Seguinos contando. Gracias. Sí, la verdad que fue un trabajo de investigación largo, además en el medio tuvimos, bueno, la pandemia que nos interrumpió un poco el proceso que veníamos desarrollando porque esta muestra estaba pensada para que se inaugure antes. Así que fue un gran trabajo con el equipo del museo, también recopilando nuestro patrimonio que tenía que ver con esa historia que queríamos contar, ¿no? Y un poco en esta cocina de investigación, primero se hace como una investigación intensa y después, bueno, es ver qué va, qué no, qué es lo más importante que se quiere decir. Es un trabajo, sí, intenso y, bueno, también muy, muy interesante, muy bello, ¿no? Así que estamos muy contentos de además estar exhibiendo en esas salas hermosas del Museo Benito Quinquela Martín. Quería contarles que la muestra está dividida en 3 núcleos, así la pensamos un poco en esto que decíamos de la investigación, haciendo un recorte, ¿no? Y para poder contarlo de una manera más armónica, lo organizamos en 3 núcleos. El primer núcleo se llama Una clase a lápiz y pincel, y ahí refleja cómo fue tomando forma y contenido las artes plásticas en el nivel primario y secundario. No sé si vieron en el pantallazo que vimos recién, que se muestra como estamos emulando un aula de 1940, ¿no? De dibujo. Y después un segundo eje que toma el dibujo como herramienta, donde abordamos el dibujo como una disciplina que significó un instrumento para el desarrollo industrial, y ahí nos vinculamos mucho con el Otto Kraus, recién escuchaba que estaban hablando sobre la Noche de los Museos que se va a hacer allí también, ¿no? Este año. Un instrumento para el desarrollo industrial y la modernización ciudadana. Y por último, un tercer núcleo que llamamos Imágenes para Enseñar, donde abordamos el vínculo entre el propio campo de las artes y la educación, cómo empiezan a ingresar las obras de arte a las escuelas, a través de libros escolares, de láminas, de bustos, de murales. Esos son como los 3 lineamientos, los grandes 3 lineamientos, ¿no? Que tomamos. Y después dentro de ellos fuimos abordando distintas temáticas, que si les parece ahora les voy a compartir también un video donde con mi compañera Agostina vamos explayándonos un poco más sobre algunos objetos y temas que fueron abordando los mismos. Si quieren, si tienen alguna pregunta o comentario de lo que vamos viendo, podemos ir poniendo pausa y vamos haciendo un intercambio. ¿Te parece bien, Marcela? Sí, sí, inclusive pueden en el chat para ir contestando. Así que bueno, vamos con el video. Perfecto.
Bueno, en esta muestra que llamamos Entre el aula y el taller, trazos de las artes plásticas en la escuela, abordamos un tema en particular porque pusimos el foco en los objetos y documentos de nuestra colección que dan cuenta de las prácticas en educación artística plástica, actualmente, tanto en el nivel primario como en otros niveles educativos. Para eso, bueno, emulamos un aula de 1940 de dibujo, vemos una foto, una gigantografía donde reproducimos una clase de esa época, y es una escuela, se trata de una escuela de varones, y acá lo que tomamos es los inicios de la educación artística en las escuelas, que vinculadas a las expectativas del contexto histórico se remonta a la Ley de Educación 1420 del año 1884. Ya en ella aparecen las nociones de dibujo y de música vocal, integrando la instrucción obligatoria, pero en ese momento la enseñanza del dibujo se enfocaba en ejercitar la destreza para el trazo lineal. El método consistía en la copia de imágenes modelo, como vemos acá en la fotografía. Estos modelos incluían estampas o calcos de yeso, láminas, y también en la combinación de distintos elementos geométricos. En contraposición a este método de enseñanza del dibujo lineal, quisimos poner en relevancia la figura del artista argentino Martín Malarro, ya que tuvo una gran influencia en la educación artística por sus nuevas ideas y aportes y discusiones a los métodos establecidos en ese momento. Él en 1905 va a ser designado inspector de dibujo del Consejo Nacional de Educación, y va a concurrir a las escuelas a hacer un relevamiento en las escuelas primarias sobre cómo se estaba enseñando a dibujar y cuáles eran los resultados de ese método de enseñanza. Entonces llega a una conclusión, que es que ese método de enseñanza no funciona, que los maestros y las maestras que están enseñando a dibujar hasta tercer grado tienen un método mucho más pedagógico que los profesores especializados, dado que hay deficiencias en la formación de estos últimos profesores. Entonces, Malarro lo que hace es criticar el método de enseñanza, criticar también la formación especializada de los profesores, y a su vez también criticar cuál es el rol o el lugar que tiene el dibujo en la comunidad educativa. De esta manera, a partir de ese momento, Malarro propone un nuevo método, que es la metodología del dibujo con copia del natural, en donde lo que se pone, digamos, en el centro es el acercamiento de las infancias a la observación de la naturaleza. Es decir, se va a continuar copiando, pero ya no de un modelo, sino de la naturaleza y del entorno. Y en esta imagen que vemos, lo que apreciamos por un lado son los dibujos que Malarro fue recolectando como una especie de evidencia de cómo funcionaba su metodología del dibujo con copia del natural, y en muchos casos estos dibujos fueron usados como dibujos tipo, dibujos modelos que él podía repartir a las escuelas que le solicitaran para sus clases tener, digamos, un modelo a seguir, no a copiar, como el modelo que explicaba antes Male, sino un dibujo tipo. Es importante destacar que Malarro publicó diferentes notas en torno a su metodología, e incluso realizó charlas y conferencias de capacitación que fueron realizadas por un conjunto de maestras que trabajaron con él, que fueron publicados en el Monitor de la Educación Común. A su vez, lo que vemos acá también es parte del libro de Martín Malarro, que publica en 1911, una vez que es removido de su cargo en 1909, porque sus ideas iban en contradicción de las ideas que traía el nuevo director del Consejo Nacional de Educación, que fue José María Ramos Mejía. Bueno, si bien Malarro fue removido de su cargo, como decía recién Agostina, muchas de las rupturas que planteó después tuvieron un eco en otros movimientos que ingresan a la Argentina, que dan un paso más sobre esta temática, ¿no? Avanzan mucho más en lo que es la introducción de las artes plásticas en la escuela, como es la pedagogía de la escuela nueva. Acá en la Argentina, uno de los referentes más importantes fue Luis Iglesias y las hermanas Cossettini, Olga y Leticia Cossettini. Y lo que plantea, bueno, este movimiento es justamente poner al niño, a las infancias en el centro, y plantean una alianza entre estética, arte y pedagogía.
Todo el tiempo la expresión plástica, la expresión gráfica está presente en la cotidianidad escolar. Acá también ponemos de relieve que estos docentes, salvo, bueno, Leticia, que tenía una formación más artística, no estaban formados en las artes plásticas, no eran artistas como en el caso de Malarro. Sin embargo, valoran esta disciplina como central dentro del aprendizaje cotidiano y lo vinculan todo el tiempo con otras asignaturas. Y además amplían las técnicas que se empiezan a también hacen revistas, aparece el grabado, otras técnicas plásticas que van enriqueciendo los aprendizajes, ¿no? Bueno, las hermanas Cosettini también editan un libro que estamos viendo acá en la portada, El niño en su expresión, donde vemos un montón de ilustraciones y de producciones de las infancias y donde se pone a relieve cómo están en contacto con el entorno, retomando lo que decíamos antes de Malarro, ¿no? En ese punto se toca muy de cerca la importancia que le dan a la sensibilización del ambiente que rodea a las infancias, el lugar donde aprenden cotidianamente. Y lo mismo sucede con la escuela del maestro Luis Iglesias. Acá vemos una fotografía también donde se ven acá infancias de diferentes género y edades, produciendo ya con una dinámica totalmente distinta a la que veíamos en la foto de 1940 al principio, ¿no? Una dinámica áulica mucho más horizontal, los niños están parados, pintando en bastidores, vemos una mesa con tachos de pintura, empieza a aparecer el color, otra dinámica totalmente diferente, que se ve reflejada también en las producciones que vemos acá a la derecha, que son imágenes donde se retrata el entorno, del frente del colegio, una casa de los alrededores, esta escuela del maestro Luis Iglesias era en el interior de la provincia de Buenos Aires, y bueno, esta vinculación con la naturaleza estaba permanentemente presente, ¿no? Porque era un ambiente rural. Bueno, al igual que Malarro o parecido, estos protagonistas en la Argentina del escolanovismo también fueron perseguidos por su actividad, ¿no? A las hermanas Cosettini se les cierra la escuela, el maestro Luis Iglesias también fue censurado, y es mandado en realidad de castigo a esa escuela en el interior que él aprovecha como una posibilidad para desplegar toda esta pedagogía nueva, ¿no? A la que él adhería. Pero bueno, siguen prosperando, estas son rupturas y experiencias singulares, pero en la generalidad siguen muy fuertes y muy arraigadas estas ideas conservadoras de la escuela normalista. Entonces, en las producciones de los cuadernos de clase, vamos a seguir viendo otro tipo de producciones, que es lo que vamos a observar a continuación. Acá es como que en la muestra hacemos un paso hacia adentro del aula ya diaria, digamos, donde se ven los pupitres que se usaban a principios del siglo XX, y los cuadernos también de principios y mediados del siglo XX, y la presencia de un material que fue muy importante en esa época, que era el Simulcop, que sale en la década de los 60, que permitía reproducir imágenes tal como aparecían en los libros de lectura y los que eran aprobados, digamos, como correctos en las escuelas, ¿no? Permitía copiar modelos, venían con plantillas para dibujar, de temáticas históricas, porque uno de los objetivos más importantes por los cuales se introduce el dibujo en las escuelas es para poder reproducir símbolos patrios, ¿no? Las imágenes tenían mucha pregnancia, por lo cual la escuela era un lugar ideal para transmitir los símbolos, los próceres, esto de la Casa de Tucumán, el Cabildo, y empiezan a aparecer reproducidos de esta forma, calcados, o a través del Simulcop, o de plantillas, o de reglas que venían con formas también, estas imágenes todas iguales, ¿no? Reproducidas de la misma manera. Y también en las tareas cotidianas de otras asignaturas, acompañando una composición, o en la portada del cuaderno, o para darle la bienvenida a una estación del año, siempre iba acompañada con estas imágenes escolarmente correctas, decimos nosotros, ¿no? Porque muchas veces también eran imágenes no completamente elaboradas por los niños, por las niñas, sino también podía ser que haya colaborado un adulto, o que haya sido calcada desde otro lugar. Pero esta era la impronta, la estética que tenían que tener los cuadernos de esa época.
En torno a lo que acaba de explicar Malena, como estamos reflexionando sobre cómo el dibujo se constituye como una herramienta en la escuela, podemos observar que se suma al desarrollo del dibujo como una herramienta para aprender ciertos contenidos dentro del aula, ciertos antecedentes, este pensamiento de que el dibujo es un lenguaje que se aprende para algo, para otra cosa. Y encontramos como antecedente el vínculo entre el dibujo y los oficios, ¿no? Y el antecedente histórico es la primera Academia de Dibujo y Geometría del Consulado de Buenos Aires, que fue generada, promovida, impulsada por Manuel Belgrano a partir de 1799, ya que él hacía varios años era secretario del Consulado de España en Buenos Aires. Esta intención no duró muchos años porque la corona española decidió que no era un conocimiento apto para nuestras latitudes, que no era necesaria la existencia de esta escuela, y en 1804 deciden entonces retirar de alguna manera el aporte económico y que la escuela quede cerrada. Entonces, en ese sentido, encontramos que el dibujo fue fundamental para la modernización y el desarrollo de los oficios en nuestro territorio, y que a esta primera iniciativa de Manuel Belgrano le siguen, por un lado, las iniciativas que corresponden a la creación de las escuelas industriales en nuestro país, que la primera es de 1899, es decir, 100 años después de esta primera academia, y a posteriori se van a crear entonces también las escuelas técnicas, las escuelas profesionales y las escuelas profesionales de artes y oficios. También encontramos que en las escuelas primarias este uso del dibujo como una herramienta para la enseñanza de ciertos oficios se da dividido por género, ¿no? En la escuela primaria encontramos, y también en algunas escuelas secundarias, encontramos el aprendizaje de los oficios para las mujeres ligados a la materia de labores, en donde lo que se les enseñaba eran oficios que eran de la puerta del hogar hacia adentro: bordar, coser, acá lo que vemos en la fotografía es parte de la vitrina, en donde ponemos en evidencia con diferentes libros, cuadernos de planificación y objetos estos contenidos de la escuela primaria, y vemos una carpeta en donde están los moldes para, por ejemplo, hacer batitas o ropa interior femenina. Mientras que para los varones, ahí vemos en la foto un libro que habla sobre, que tiene como título el trabajo manual, se les enseñaba a partir del dibujo ciertos oficios para desarrollarse de la puerta del hogar hacia afuera, ¿no? Carpintería, etc. Entonces encontramos que hay una relación entre esa primera intención de Belgrano, las escuelas industriales, y lo que pasaba en las escuelas primarias y en algunas secundarias en torno al aprendizaje en estas dos materias. Bueno, y remontándonos ahora al centenario, cuando empieza a acercarse la fecha, el año del centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, se desarrollan nuevas perspectivas respecto del arte en las escuelas. Fue en este momento donde, como comentábamos al principio, Martín Malarro es removido de su cargo, se pone el acento en otros objetivos que tenía que tener la educación artística dentro de las instituciones educativas. Entonces, José María de Ramos Mejía, que era inspector general del Consejo Nacional de Educación, inaugura lo que se llamó Oficina de Ilustraciones y Decorado Escolar. Esto eran unas oficinas, una especie de departamento que funcionaba en el piso superior de una escuela, de estas escuelas palacio, ¿no? Muy grandes, y se armó en ella un banco de imágenes y donde se empezaron a incorporar nuevas tecnologías para la reproducción de las mismas. Estas imágenes reproducidas después eran repartidas a las distintas instituciones. Y los temas bajo los cuales se agrupaban y catalogaban figuraban en distintas series, por ejemplo, series históricas de la época de la independencia o de los próceres, paisajes nacionales, costumbres, flora y fauna argentina, esculturas, bustos, bajorrelieves. Esto era para la decoración de las aulas, los patios y las galerías. Y también muchas veces se usaban de modelo en las clases de dibujo para copiar. Entonces, como vimos, desde los inicios, las imágenes no tuvieron identidad propia en la escuela, sino que estuvieron vinculadas a la ilustración de textos, al homenaje, a la decoración, y se constituyeron en una herramienta muy fuerte y válida para complementar el lenguaje escrito. Y reforzar, ¿no?, discursos sociales e históricos. Empiezan a aparecer
estas imágenes, muchas de artistas argentinos en los libros escolares, de distintas asignaturas y también para acompañar el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y en este sentido, de la formación de la nacionalidad, un artista como es Benito Quinquela Martín, bueno, su museo es donde se está desarrollando la muestra, también hace un aporte muy importante, ¿no? Él crea un museo con la idea de que toda su colección sea figurativa y que refleje el paisaje y las costumbres nacionales. Quinquela fue un artista formado por fuera de la academia, pero fue un gran actor en el vínculo cotidiano entre el arte y la educación. Él dona en 1933 un terreno al Consejo Nacional de Educación para edificar la Escuela Museo Pedro de Mendoza, que todavía funciona allí al lado del museo. Y el museo, la condición que puso, como les decía al principio, es que tenga una idiosincrasia artística argentina y figurativa, ¿no? Estaba pensado directamente como un recurso pedagógico para trabajar con la escuela que funcionaba abajo. Así que este museo abre en 1938, compartían edificio, y este vínculo que proyecta el artista entre educación y museo nos habla de sus ideas respecto a la incorporación del arte a la vida cotidiana de las infancias. Él decora todas las aulas y los espacios comunes de esta escuela con murales, murales que representaban el trabajo cotidiano que se hacía en el puerto, de las mujeres, de los hombres, también con la intención de que las infancias que iban a estudiar allí se sintieran identificados con lo que veían, porque era un poco lo que veían en el barrio todos los días, ¿no? En este sentido, entonces, la idea era contribuir a la construcción de la identidad de las infancias y de la identidad nacional, ¿no? Con estas obras que reflejaban el territorio argentino. Y ahora vamos a ver un poco algo más puntual que tiene que ver con su colección. Bueno, en torno a esto que mencionaba Male, esta obra que estamos viendo, Mañana de Otoño, de 1966, de Aurelio Cincioni, como decía Male, es parte de la colección del Museo Benito Quinquela Martín. Es justamente Quinquela Martín quien le compra a Aurelio Cincioni esta obra, porque responde a esa intención del museo, ¿no?, de mostrar arte argentino y figurativo. Y a esta también función pedagógica que tiene que ver con que a través de las imágenes se pueda conocer el territorio nacional, así como los oficios y el trabajo sobre el territorio que se realiza en cada una de las regiones. Aurelio Cincioni fue también, al igual que Quinquela y Martín Malarro, digamos, los tres artistas y actores sociales que atraviesan nuestra exhibición, muy importante, porque él, por un lado, era artista, pero también era profesor de dibujo y también fue maestro normal. Entonces, desde esos, digamos, tres roles que se configuran en un único personaje, como fue Cincioni, es que empieza a trabajar en torno a acercar a las infancias a lo artístico. También ocupó el rol de inspector general de dibujo a partir de 1966, pero anteriormente había recibido en 1948 una beca de la Subsecretaría de Cultura del Consejo Nacional de Educación para recorrer el país y registrar, digamos, en sus viajes y su pintura todos estos paisajes y temas históricos. Entonces esta obra que estamos viendo, Mañana de Otoño, es, digamos, consecuencia de este proyecto. Las obras que Cincioni pintó fueron a parar al Consejo Nacional de Educación y tenían como intención también que fueran a las escuelas para acompañar entonces el aprendizaje y el reconocimiento del territorio nacional para las infancias que pudieran acercarse a las obras dentro de sus aulas o de los pasillos de la escuela. Acá lo que vemos en esta otra diapositiva es esto que mencionaba de los viajes, lo vemos a Aurelio Cincioni en Potrero. De la vitrina que tenemos de Cincioni en la exhibición, en donde se ve esa misma paleta, y la fotografía in situ. Estos documentos, estos objetos fueron prestados por la familia Cincioni para la exhibición. Lo que encontramos después también es un artículo periodístico en donde Cincioni explica su postura y de hecho tensiona algunas de sus ideas y otras, y marca también ciertas continuaciones con las propuestas de Martín Malarro, ya que
Los dos fueron artistas, por supuesto en dos tiempos muy distintos, pero los dos son artistas y inspectores de dibujo. Y por último también tenemos este otro documento que muestra la primera exposición nacional de expresión gráfica que organiza Cincioni, que pone en relieve la producción de las infancias como obras de arte infantil. Bueno, y acá, ya llegando a la última parte de la muestra, el cierre, nos tomamos la libertad de poner producciones de las infancias de distintas épocas, ya corriéndonos un poco del periodo histórico que abarca la muestra en sí, nos acercamos más a la actualidad. En esos paneles hay producciones de la hora de plástica y de dibujo de la década del 80, del 70, de los 90, del 2000, llega hasta el 2013. De distintos niveles, del nivel inicial, del nivel primario y del nivel secundario. Porque bueno, la idea es mostrar un pantallazo de las herencias, de esto que fuimos viendo, también de los cambios, o sea, de las rupturas y de las continuidades también. Y también para observar cómo ya hace varios años que se viene poniendo el eje en trabajar sobre los elementos propios del lenguaje plástico, ¿no? Haciéndolo dialogar con un objetivo más expresivo, y bueno, intentando un equilibrio también. Y bueno, también el hecho de exhibirlos de esta manera tiene una intención, ¿no? Claro, tiene que ver también con de alguna manera dialogar con Malarro y con Cincioni, que quienes pusieron también en el centro a las infancias y a sus producciones como obras infantiles, entonces de alguna manera exponer los trabajos que son parte de nuestro patrimonio dentro de un museo de arte, recuperamos esa tradición y hacemos un guiño histórico con Malarro y Cincioni. Para cerrar entonces este recorrido, queremos compartir con ustedes una frase de Marianne Sprakin que dice lo siguiente: un acto creativo es verdaderamente libre cuando quien crea puede elegir en función de lo que se propone, y en el arte, como en todos los campos de la vida, el conocimiento permite elegir y ser más libres. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, excelente. Vamos a abrir los micrófonos y vamos a aplaudir a estos 20 años del trabajo que viene el Museo de las Escuelas. Muchas gracias. Que tiene la historia de la educación en lo artístico. Y se imaginan, Malena, lo que es para mí ver ese estadio escolanovista con el reconocimiento a mi rosarina, donde hice toda mi formación, y que en Rosario, les cuento a todos, era la primera vez que los niños iban a un espacio de arte, como es el Museo Castañino, el Museo de Arte de Castañino de Rosario, pero no era para mirar las obras como se pensaba. En 1930 iban a exponer los estudiantes, porque era una innovación total lo que en la exposición ustedes relatan, que era dejar de copiar los objetos de arte para abrir los chicos al aire libre, a la naturaleza, y copiar del natural, en esa observación que era fundante porque ponían sus propias lecturas e interpretaciones. Y ahí relato algo muy cortito, y permítanmelo que lo haga, que había llegado en 1930 a Rosario una exposición de impresionistas. Entonces, todos los alumnos de esta escuela comenzaron a pintar como los impresionistas. Entonces, los árboles los troncos de los árboles eran de cualquier color. Hoy lo vemos como algo natural, ¿no, Guillermo, en la escuela, que los chicos pinten con ese nivel de expresión, de proyección, porque el arte para nosotros hoy en las escuelas es un trabajo proyectivo, especialmente, bueno, allí era una novedad, que los troncos de los árboles sean violetas, amarillos. Recuerdo todavía ese estudio de ese trabajo que he hecho hace más de 30 años y me acompaña en toda la formación. También quiero rescatar que en nuestras escuelas, y lo puse en el chat,
Hay huellas de esos objetos de copiado, porque había un aula de arte, entonces estaban todos esos objetos de yeso donde copiaban, o copiábamos, ¿por qué no hablar en primera persona? En la parte de artística, y después quiero rescatar esta imagen de Quinquela, que de alguna manera a todo el área cultural del Ministerio nos atraviesa, porque en esa reunión mensual con comer los fideos de todos colores que hacía Quinquela con todos los artistas, convocaba a donar las obras de arte a las escuelas. Y ahora todavía hay mucho y tratamos de rescatar, y entiendo que hay muchas autoridades que esconden los quinquelas y que esconden esas obras tan importantes, porque el objetivo era que el disfrute estético no esté guardado para un grupo social en especial, sino que Quinquela quería que todas las infancias, como voy a usar términos actuales, puedan disfrutar del arte de sus contemporáneos. Así que para nosotros... Tal cual. Y Marcela, en torno a esto que decís, como concluyendo, ¿no? Que nosotras también hicimos ahí como una elipsis, un hilo que une un poco a Quinquela Martín con el escolanovismo en un punto también, ¿no? Porque tenían un criterio que se tocaban. Investigando un poco, él también fue muy amigo de una docente que se llamó Gerarda Escolamieri, que fue la directora de una escuela que se llama República de México, que tenía una formación escolanovista, y él le dedica un mural a ella en la escuela que todavía está pintado ahí en las paredes del patio. Así que está bueno haciendo esta investigación histórica, como ver que algunas personas estaban pensando cosas parecidas en torno a este vínculo del arte y la educación, ¿no? Y hermoso también lo que contás de esta muestra del impresionismo con la escuela nueva, porque justamente, bueno, a Martín Malarro también lo vinculamos un poco con los lineamientos que después toma la escuela nueva. Martín Malarro, bueno, también un pintor impresionista argentino. Así que es muy hermoso cuando uno empieza a encontrar estos puntos de conexión, y cuando hablamos de estas personalidades en las visitas guiadas que hacemos para los profesorados, porque hay mucha emoción en ese momento, ¿no? Como gente, como Maestro Luis Iglesias, las hermanas Cosetini se animaron a pensar diferente, y sus alumnos, que ahora son gente grande, aún recuerda esas experiencias, ¿no? Como lo que contabas recién. Así que gracias por traerlo, gracias por invitarnos y ayudarnos a difundir esta muestra, que va a estar hasta el 23 de octubre, y bueno, los esperamos a todos quien quieran visitarnos. Muchísimas gracias por el espacio. Cerrar porque no quiero quedar con algo con dolor, pero es interesante decir cuánto vale la innovación y cuántos de los que estamos acá podemos entender que la innovación tiene su precio, porque es irrumpir ante un modo especial algo nuevo, y la incorporación de lo nuevo lleva tiempo. Hoy estamos validando estos pedagogos de 1930, lo que costó en ellos, que lo llevaron en sus cuerpos, el dolor de innovar, pero tuvieron desde una estirpe a la que yo llamo, en el caso especial de mi estudio, a Leticia y a Olga, una concepción griega. Por eso les llamo las helenas, en el sentido de que llevaban adelante esta concepción griega de su ser y de su hacer incorruptibles para los grupos políticos de entonces. Así que bueno, con esto hago un homenaje a todos los maestros que hoy siguen innovando y llevando también esta concepción helénica, yo le digo en este juego de palabras, Helena. Felicito una vez más, no solamente a ustedes, hoy miembros del Museo de las Escuelas, sino a todos los que han hecho posible que el Museo de las Escuelas siga adelante, y que seguramente estará muy pronto esto que todos deseamos, un espacio formal y definitivo, pero en todas esas huellas que el museo va teniendo, todos los disfrutamos con la calidad y con la calidez que siempre se presentan. Felicitaciones, y nos encontramos nosotros el próximo jueves para seguir compartiendo la diversidad y la potencia que tienen nuestras instituciones educativas en la recuperación de su patrimonio y la escritura de la historia educativa de la ciudad. Muchísimas gracias, y hasta el jueves que viene vamos a estar compartiendo y anticipándonos
en la Noche de los Museos. Hasta luego.